10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Ya San Lucas nos ofrece el sentido de la parábola del Evangelio de hoy. Orar siempre, sin desfallecer. Los apóstoles, cuando te miran Jesús, cuando te escuchan decir esto, tienen claro que no es una frase así, una frase X, una machada, o una frase de quien tiene más larga la lengua que las obras. Es algo que han visto hecho vida en ti. Y el mensaje es claro. Pero eso no quita que a veces nos asalten las dudas. Igual nosotros nos podemos preguntar, ¿sigue vigente este mensaje? ¿Vale todavía para hoy? O dicho de otro modo, ¿sirve de algo rezar? Pues decía en una ocasión Benedicto XVI, la fe es la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios. Y la oración es la expresión de la fe. Y así es lo que tú nos quieres decir. La oración es la expresión de la fe. La viuda del Evangelio, de alguna manera, representa a los que sufren, a todos los que padecen algún mal. Y ella encarna la oración tenaz, que pide con insistencia lo que necesita, sin desfallecer. Y si ella obtuvo de un juez injusto lo que deseaba, tú y yo, ¿cómo podemos pensar que Dios, que es nuestro Padre bueno y fiel, no nos va a escuchar? Pero antes que preguntarnos por la atención que Dios nos pone a nosotros o le pone a nuestras oraciones, tal vez vale la pena empezar de otra manera. Así lo hacía el cardenal Jorge Mario Bergoglio en el 2007, en una carta que dirigía a los sacerdotes, religiosos y consagrados de la diócesis de Buenos Aires, pero que igual nos sirve a nosotros. Decía, al comienzo fue una pregunta, rezo, que se extendió luego. Rezamos lo suficiente, lo necesario. Tuve que darme la respuesta sobre mí mismo. Al ofrecerles ahora la pregunta, mi deseo es que cada uno de ustedes también pueda responderse desde el fondo del corazón. Rezo. Y ahora nos lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Rezas tú? Y ampliemos la pregunta. Rezo mucho. Y para mí, ¿cuánto es mucho? ¿O cuándo es mucho? Igual alguien podría decir, no, es que no sé hacer oración, o es que se me olvida. Y esto es cierto. ¿Hasta que me pongo a hacerla? Un día y otro. O ahora que estamos en el mes del Rosario, es que me parece largo el Rosario. Bueno, hasta que lo empiezo a rezar. Un misterio, 2 misterios, 3. Y así. Un obispo que estuvo encarcelado en la China comunista desde 1961 hasta el 73 decía, suficientemente sencillo incluso para un niño y además suficientemente rico para remediar cualquier necesidad. Me ha sostenido toda la vida. Y también cuando no había otros medios. Encontré en el rosario un salvavidas que nunca falla. Mi gran sustento durante los 12 años de prisión fue el rosario. No tenía lecturas religiosas ni posibilidad de obtenerlas. Me fue imposible celebrar la misa o recitar el breviario. ¿Qué hacer en estas circunstancias? La respuesta fue pronta y automática. El rosario se puede rezar con los 10 dedos, al igual que si se usan las cuentas. Durante años había rezado a diario
las 3 partes del rosario. En la prisión siempre pude rezar 6, casi siempre 12 y a veces hasta 18 rosarios. Para mí, para ti, ¿cuánto es mucho? ¿Cuándo es mucho? Porque tú, Jesús, en el Evangelio dices, es necesario orar siempre sin desfallecer. O sea, necesario. Y continuaba el cardenal Bergoglio. Decía, no quedarnos tranquilos con haber pedido una vez. La intercesión cristiana carga con toda nuestra insistencia hasta el límite. Así oraba David cuando pedía por el hijo moribundo. Así oró Moisés por el pueblo rebelde. No negoció a su pueblo, sino que la peleó hasta el final. Estamos con preocupaciones, agobios o simplemente cargados de intenciones fuertes, ambiciosas. Rezamos. Le proponían en una ocasión a un padre de familia, y lo entendió bien, que al final del día te duela la mandíbula de rezar por tus hijos. O qué consuelo el de aquella madre de familia cuando le dijeron, usted blinde a su hijo a base de oraciones. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuándo es mucho? ¿Que tu oración sirve? Claro que sirve. Es fuerza poderosísima y Jesús, tú nos lo dices hoy, como con el ejemplo de la viuda. Y con esa oración se abre el mundo a tu acción. Y eso es capaz de romper el telón oscuro que el pecado echa sobre los hombres y hace entrar la luz de la gracia. No abandonemos la oración. No desfallezcamos. Hagámosle caso a Jesús. Él es de fiar. Seguía el cardenal Bergoglio, ¿no? Diciendo, como Abraham, hemos de regatearle a Dios su salvación con verdadero coraje. Y esto cansa, como se cansaba en los brazos de Moisés cuando oraba en medio de la batalla. Que eso lo vemos en la primera lectura de la misa de hoy. Y seguía el cardenal, la intercesión no es para flojos. No rezamos para cumplir y quedar bien con nuestra conciencia o para gozar de una armonía interior meramente estética. Cuando oramos estamos luchando por nuestro pueblo. Así oro yo, o me canso, me aburro y procuro no meterme en ese lío y que mis cosas anden tranquilas. Hasta ahí la cita. Pues pregúntale a Jesús, Jesús, rezo así, ¿me ves rezar así? Como Abraham, como Moisés. O utilizando un término actual, podríamos decir, te preguntamos, ¿te estoqueo con mi oración o soy flojo? No sé, de los videntes de Fátima, tal vez es Francisco, San Francisco, del que se habla menos. Murió siendo todavía niño. Pero los fatimólogos aseguran que rezaba 10 rosarios diarios. ¿Por qué rezaba? ¿Qué pedía? Bueno, en una ocasión, una de sus primas le preguntó, su prima Lucia le preguntó, y su respuesta fue, por consolar a nuestro Señor. ¿No recuerdas la tristeza de la señora cuando pidió que no ofendiesen más a nuestro Señor, que está muy ofendido? Por eso rezaba. Lecciones de un niño que no es flojo. ¿Yo cuánto rezo? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuándo es mucho? Hay que rezar. Y sin desfallecer, lo necesitamos. Y decía el cardenal Bergoglio, ¿no? Y si de inoportunidad se trata, miremos a aquella cananea que se arriesga a que la saquen corriendo los discípulos y a que le digan perra, con tal de lograr lo que quiere, la curación de su hija. Esa mujer sí que sabía pelear corajudamente en la oración. Qué bien descrito, ¿no? Por el cardenal. Ahora, rezamos. Decía San José María, en este mundo son pocos los que rezan, y los que rezan, rezan poco. Jesús, ¿es mi oración corajuda? ¿Pido y pido? No sé, pregúntaselo y piensa, ¿qué te responde? Por eso es tan inquietante la pregunta con que termina Jesús el relato del Evangelio de hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Cómo respondemos?
¿Encontrarás, Jesús, mi fe? Pues yo te pido que me la aumentes y que mantengas encendida mi fe, pero que se manifieste en oración. Y por eso te pido también que me ayudes a librar este combate de la oración. Y en este mes del Rosario, pues intentaré hacerlo de la mano de tu Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.